Libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Dice la Escritura: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea que a Jesús lo seguía mucha gente, ¿verdad? Porque veían en él las sanidades y los milagros que Dios producía. Hay muchas cosas en nuestras vidas que... ¿Cuántos quieren un milagro? No. Si yo le hubiera ofrecido $1.000.000, usted dice, ¿cuántos quieren $1.000.000? Yo le aseguro que usted no grita, usted hubiera recontra gritado. ¿Sabe? En la Biblia hay muchos relatos de cómo el Señor hizo milagros cuando se los pidieron. Aun cuando no le habían pedido un milagro, el Señor los hacía. Incluso Dios hacía cosas que se salían del esquema de lo que las personas que habían aprendido en un momento dado. Y me llama mucho la atención y quiero que se grabe esto. Los discípulos de Jesús fueron enviados a los hogares. Oiga bien, nosotros podemos estar en un lugar, solamente en un lugar, a una misma hora, en un mismo día. Y Jesús tuvo ese mismo, por decirlo así, impedimento. No podía estar en todos los lugares, aún siendo Dios, ¿verdad? Se mantuvo haciendo eso. Y envió a sus discípulos a los hogares. Dice que les dio poder, les dio autoridad, les delegó. ¿Cuántos no hemos sido delegados para hacer las mismas cosas que Jesús hizo? Y como Él mismo dijo, aún mayores podíamos nosotros hacer. Ahora, el que hace los milagros es Él. El que da la orden es Él. ¿Cuántos son discípulos aquí? No sé qué pasó. ¿Cuántos son discípulos aquí? Mire, usted es un discípulo. Porque si usted es miembro de la iglesia, hermano, ¿de qué sirve usted miembro de la iglesia? Yo puedo ser miembro del club de motos de a la esquina, ¿va? No. El Señor Jesús dijo, vamos a ser discípulos. Vamos a discipularlos, vamos a darles herramientas para que vayan y hagan lo que yo he hecho, ustedes también lo van a hacer. Y aún mayores, dijo Jesús. Ahora, Jesús envía a sus discípulos y les dijo, vayan a los hogares, pónganle la mano, sanen enfermos, saquen demonios, pero donde no los reciban, sacúdanse los pies y váyanse. Así de fácil. El evangelio es sencillo, nosotros lo complicamos. Mire que Jesús hacía tantas cosas y la gente lo seguía. ¿Se ha dado cuenta usted que usted atrae personas que a veces, si usted tiene cosas, usted le regala a fulanito, a menganito, y después le andan buscando? ¿No le sobró algo a usted? ¿No tiene algo por ahí? Yo conozco a alguien que siempre le da comida a uno cuando uno llega a visitarla, y ahí está. Siempre, hermano, ahí no falla la comida. Si usted va a un lugar donde siempre lo atienden, ¿cómo? ¿Verdad que se apunta siempre? No, ahí voy a estar. No, cuidado, llegar tarde, siempre yo temprano. Jesús estaba haciendo tantas cosas y los discípulos iban y hacían, y la gente creía en Jesús, sabía que algo bueno había en Él. Pero hay cosas que solamente
nosotros somos los únicos que podemos detener a que Jesús haga algo en la vida nuestra. ¿Quiénes son esos? Nosotros, como seres humanos. ¿Cuántos aquí tienen 5 sentidos? ¿Cuántos aquí tienen oídos? ¿Cuántos aquí tienen boca? ¿Cuántos aquí tienen ojos? Tacto. ¿Verdad? ¿Cuál sentido me faltó? ¿Cuántos tienen nariz? El olfato. Ahora, los 5 sentidos que tenemos operan para el ámbito físico. ¿Sí o no? Te sirven para respirar, físico. Los ojos para ver el mundo físico. Oh, hermana, sí, mire qué bonito el pelo. Oh, mire, anda de rosado. Lo vemos, distinguimos. Tocamos. Oímos. Pero los 5 sentidos, en un momento dado, para operar en el ámbito espiritual, te pueden fallar. Y aquí es donde quiero llegar a esto. Los 5 sentidos que a veces usamos para lo físico pueden ser el impedimento para que tú recibas un milagro de parte de Dios. Ay, ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? Si usted se ha dado cuenta que a veces creemos más a una mentira que a una verdad. Le creemos más a una persona que nos dice, ah, no, hermana, le va a ir mal. A mí me fue, viera cómo me fue. A usted le va a ir igual. ¿Lo escuchó? No. Ese día lo creyó y hasta ahí llegó todo. Cuando Jesús hablaba, la gente lo escuchaba. Y se agolpaba la gente para escuchar la palabra que Jesús traía, porque había vida en esa palabra. Dice la Escritura que la palabra es vida. Por eso el escuchar la palabra produce ¿qué? Vida. Y también produce algo dentro de nosotros llamado fe, para creer en lo que está escrito. Cuando usted lee la palabra, usted se está llenando de fe. Diga, fe. Y la fe va incrementándose día tras día. Pero, ¿qué sucede cuando dejo de congregar? Yo no sé usted, pero lo he visto muchas veces. Hay personas que están, wow, aquí estamos, pastor, con todo. Y tienen una gran energía y creen en un momento dado por muchas cosas. Y de repente dejan de congregar y empiezan a salir. Tum, 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 y van bajando. De repente lo ve usted caminando en la calle sin fe y sin esperanza, creyendo más en las cosas que ven que en las que no se ven. Ahora yo te he venido a decirte de parte de Dios que tu fe se va a incrementar cuando veas las cosas que Dios sabe hacer, como ya las ha hecho. Porque hay cosas que ni se ven, pero están, que fueron creadas por el Señor, en un momento dado no existían, pero por la palabra fueron hechas. Ahora, el Señor al que nosotros conocemos por la palabra, quizás no lo hemos visto físicamente, pero creemos por fe, porque eso fue lo que el Señor nos dijo. Porque esto no es por vista. Diga, esto no es por vista. Diga, esto no es por vista. Porque no es por lo que se ve, es por lo que no se ve. Yo sé que hay mucha gente aquí que dice, wow, si a mí me pasara lo que a fulanita o a menganita, ¿cómo estoy esperando eso? Por eso cada vez que alguien testifica aquí, usted tiene que tener sus oídos atentos y decir, wow, porque esa misma unción que tomó a ella o a ese hermano o a esa hermana en un momento dado para recibir su sanidad, para recibir su bendición, esa es la misma unción que va a fluir para que tú le creas a Dios, que también lo va a hacer Dios contigo. Porque si lo hizo con ella, o lo hizo con él, o lo hizo con ellos, lo puede hacer también contigo. Porque es la misma unción, es el mismo Dios. Ahora, por eso testificamos. Testificamos, ¿por qué? Porque decimos, wow, lo que Dios ha hecho en mi vida es impresionante. Dios me salvó, me sanó, me curó, me levantó. Yo estaba en una cama postrado y ahora estoy levantado, estoy adorando al Señor. No todo el mundo lo hace. Quizás serás sordo. ¿Qué está impidiendo de que tú recibas un milagro en tu vida? Pueden ser tus oídos, puede ser tu propia boca, puede ser uno de los sentidos que tienes
que están afectando el ámbito espiritual para que tú recibas un milagro. Porque en el físico te trabajan bien. Hay personas que tienen sus ojos y pueden ver cualquier cosa, pero tienen sus ojos velados. Y vemos mucha escritura, hay muchas palabras donde Jesús decía, pero estos ¿por qué no ven? ¿Por qué no pueden ver? Porque sus ojos están cerrados en el ámbito espiritual para poder creer que Dios lo puede hacer. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para recibir un milagro? ¿Será bastante lo que el Señor nos pide para hacer un milagro? ¿Sabe lo único que necesita? Es creer y recibirlo. A veces pensamos que es complicado, que es difícil recibir un milagro, pero el Señor solo nos pide creerle a Él, que Él lo puede hacer. Y si no pasa nada, porque lo primero que impide dentro de nuestra mente física, tenemos muchos paradigmas a los cuales les estamos creyendo. Ay, una enfermedad, la gente dice, los doctores han dicho, allá dicen que eso es incurable. Entonces, usted está viendo una realidad distorsionada por lo que usted está creyendo. Pero ¿qué dice Dios? El Señor dice que por mis llagas fuimos nosotros curados. Ahora, ¿quién distorsionó una realidad a una verdad? ¿No fuimos nosotros mismos? ¿No es nuestra propia mente que distorsiona la verdad de lo que Dios nos ha puesto en el corazón? ¿No es el enemigo que a veces distorsiona todo eso dentro de esta mente? Porque el Señor tiene cosas que uno a veces tiene que estar atento, tiene que estar diciendo, wow, Señor, la verdad que tienes razón. A veces salimos de la iglesia y vamos a nuestros hogares, salimos de aquí llenos de fe, confiando, creyendo, pero cuando nos vemos a la realidad de las cosas, porque en lo físico mis ojos están viendo que no voy a poder, que es imposible, que esto está, wow, esto está de pelo, no se va a poder. Pero ya el pastor decía, dice usted, el pastor decía que sí se puede, porque hay una realidad. Pero usted tiene que tomar la palabra, la esencia de Dios y creer que algo va a pasar contigo. Si lo hizo con aquel, si lo hizo con aquella, si lo hizo con aquellos, ¿no lo va a poder hacer contigo? Claro que sí. Ahora, ¿por qué nosotros creemos más a una mentira que a una verdad? Nuestros ojos a veces no están viendo la verdad de lo que Dios quiere que veamos. Y no estamos escuchando lo que el Señor quiere que escuchemos. Creerle a Dios es caminar aún, aunque nos cueste la propia vida. Hay hombres y mujeres que murieron por una verdad absoluta, que le creyeron a Dios de tal manera que estuvieron dispuestos a dar su propia vida, aún sin esperar nada a cambio. Por eso, el libro de los Hechos habla de un sinnúmero de hombres que hicieron cosas para Dios, que le creyeron, y sus nombres están ahí, aún a expensas de su propia vida. ¿Qué hizo Dios? Mire, con un hombre llamado Abraham, le dijo, ¿sabes qué? He decidido de ti hacer una gran nación. Abraham, un hombre común y corriente como usted y como yo. La única diferencia es que era millonario. Y nosotros somos más que multimillonarios. Lo dice la Biblia. Ya no sé usted, eso dice la Escritura. Ahora, ¿qué hizo que Abraham le creyera a Dios? Lo sacó de donde él estaba. El otro día explicamos sobre eso. Y lo sacó afuera. ¿Y qué fue lo que él le enseñó? Para que Abraham pudiese creer lo que Dios iba a hacer con él, lo tuvo que sacar y decir, mira, así como son las estrellas, así va a ser tu descendencia. ¿Sabes qué? De lo espiritual o de lo físico, te voy a enseñar algo en lo físico para mostrar que hay algo en lo espiritual de lo que va a pasar contigo dentro de unos años. Abraham lo creyó. Y aún después de muchos años, aunque no sucedía nada, tarde o temprano se tenía que cumplir la palabra que Dios le había dado a Abraham.
como se va a cumplir en tu vida, de que tus hijos van a ser bendecidos, de que tu familia va a ser prosperada, de que tus hijos van a ir a la universidad. Aún con tanto impedimento, Dios va a hacer lo que va a hacer contigo, aunque en un momento dado la cosa se ponga fea. Porque los que son o los que vivimos creyendo en el Señor, Dios siempre hace milagros. Nosotros no vivimos en un ámbito natural, pero el Señor siempre nos lleva a algo espiritual. ¿Sabe por qué nos dicen que a veces estamos locos? Porque le decimos las cosas que no son como que si fuese. Creemos en cosas sobrenaturales cuando aún no han pasado. Nosotros decimos, va a pasar. Es mejor decir que no va a pasar a que pase. Y si pasa, pues no es mi problema, Dios no quiso. Pero yo voy a seguir creyendo que Dios va a hacer un milagro. Dios siempre se encargó de que usted y yo creamos en Él, no por lo que le ofrece, sino porque Él ya lo hizo. Miren, todo lo que está en la palabra, todo lo que está en la Biblia, ya está cumplido. ¿Sabe por qué ya está cumplido? Todo, todo. Es más, su propia vida Dios la conoce, ¿cierto o no nos conoce? Ahora, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no hacer algo que sorprenda a Jesús? Porque en la Biblia hay hombres y mujeres que sorprendieron a Jesús. ¿Habrán hombres y mujeres de esas aquí? Que digan, wow, yo quiero ser de esos. Aún no importa si me ignoran, si me dicen cualquier cosa. Yo he venido por mi milagro y lo voy a tener. Hay una mujer ahí en la Biblia que me sorprende, como los discípulos le dijeron a Jesús, despide a esa mujer que molesta, trae mucho wiri, mucho viene hablando. Mira, necesito que me sanes a mi hijo. Wow. Los discípulos se molestaron. Primero, no era ni judía, no era tomada en cuenta. ¿Cuántos nos han sentido aquí discriminados? Pero ¿sabes qué? No somos los primeros ni vamos a ser los últimos discriminados por ser hispanos. Somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Si usted lee la historia de este país, muchas personas fueron discriminadas y fueron esclavas. Ahora, ¿cuántos esclavos hay aquí? De Cristo, dice, ¿eh? De Cristo, sí, de Cristo, sí. El Señor te ha hecho libre. Eres libre para decidir qué es lo que vas a hacer. Creer o no creer. Caminar o no caminar con Él. Esta mujer, dice la Escritura, que pedía a gritos por su familia para que recibieran sanidad. Los discípulos sintieron que molestaban a Jesús. Se sintieron molestos porque la mujer gritaba, decía cosas. Pero yo me imagino a Jesús, el que sabía lo que estaba pasando, el que sabía el corazón de ella, que la conocía muy bien como te conoce a ti y me conoce a mí. Él sabe que hay un momento dado en tu vida que tú vas a necesitar algo de parte de Él. Pero aquí está, que el Señor probó la actitud de fe que esta mujer tenía. Que aún en medio de circunstancias difíciles, esta mujer decidió que su familia tenía que ser sanada y bendecida. Y trató por todos los medios, aún con insultos de parte de los discípulos, para que la mujer se fuera. Y Jesús viene y le dice, mujer, no está bien darle el pan de los hijos a los perros. My God, y la mujer ahí le dijeron perra en su cara. Esta mujer tomó una actitud, como es la actitud que cualquier cristiano tiene que tomar en circunstancias adversas, difíciles, aun cuando no entendemos, aun cuando en medio de maltrato, de dificultad, de problema, de que algo que se ha incrementado. Jesús te está probando. A ver, ¿qué vas a decidir hacer?
¿seguís o te vas? ¿O buscas el milagro o desistís de que Jesús haga el milagro? Y esta mujer recibe semejante insultada y ella dijo: pero aún los perros comen de las migajas de su amo. Wow, las cosas cambiaron. Jesús, dice la Biblia, que se impresionó por esta mujer, como usted y yo lo podemos hacer en un momento dado. No importa las circunstancias, yo me decido creerle a Jesús que Él va a hacer algo con mi vida, con mi familia. Él lo puede hacer. Él me puede levantar. Él puede hacer el milagro que estoy esperando. Porque aunque no me lo crea usted va a recibir un milagro financiero hoy, un milagro físico hoy. Pero si supieran, ya sea, lo que tengo ahorrado son como 20 chirilicas allá, y esto quiero ver. Yo sé que aquí hay gente que de negocios, que quiere abrir cosas, que quiere hacer cosas, pero y le está pidiendo a Dios ideas. Dame ideas, Señor, dame ideas. Dios es el Dios de los milagros financieros, el Dios de los milagros físicos. Cuando el Señor se topaba con gente que tenía mucha plata, mucho dinero, Jesús les decía, porque la gente lo quería seguir. La gente quería estar a la par de Él. Sabían que dentro de Él había virtud, había poder, había algo diferente. Y usted y yo lo sabemos, que en Él hay algo diferente, hay virtud, hay poder, hay cosas que cambian la atmósfera. Y Jesús le dijo a este joven rico: vende todo lo que tienes y me sigas. El joven, dice la Biblia, que como que se desilusionó, ¿verdad? Que lo venda. No lo dice la Biblia, solamente se dio la vuelta y se fue. Que lo venda. Yo quería hacer a Jesús. Hay cosas en la vida que te van a hacer estorbo, que tenés que hacerlas a un lado. Dios no solamente le estaba pidiendo a ese joven que dejara cosas para seguirle. Aún en este tiempo hay cosas que hay que dejar para seguir a Cristo. Usted y yo sabemos aquello que tenemos que poner de un lado para que el Señor haga el milagro, para que Él obre a favor de nosotros. Usted y yo lo sabemos. Usted sabe las cosas que usted y yo tenemos que dar. Usted las sabe. Si ya Dios las conoce. ¿Usted quiere que Dios haga milagros? Aparte de esas cosas que están impidiendo para que usted siga a Jesús y para que Dios sobre lo sobrenatural. ¿Usted cree que le valía la pena a este rico dejar todo, venderlo? Me llama la atención que le dijo vendelo. ¿Qué significa eso? Era tan grande el negocio que tenía que el Señor no le estaba quitando el dinero, por si acaso usted lo pensó. Él no le estaba quitando el dinero. Le dijo: vendelo. Si yo vendo algo, ¿qué hago con el dinero que me queda? ¿Le iba a quedar a alguien más? No, ¿verdad que no? Le iba a quedar a él. A veces lo que tenemos impiden para poder seguir. El dinero le iba a quedar. Vendelo, vendelo, vendelo. Cualquiera había pensado, ¿verdad? Que yo sé que usted pensaba, ay, que Dios lo quería dejar pelado. No, Dios no lo quería dejar sin nada. El dinero le iba a quedar a él. ¿A quién le iba a quedar? A él, a esa persona le estaba haciendo impedimento seguir a Cristo todas las cosas que poseía. Pero él sí iba a tener que seguir teniendo el dinero. Él no iba a dejar de ser rico. Hello. Dice la Biblia en lo que leímos, Jesús regresa a Capernaum y mucha gente lo seguía. Mucha gente.
aún hasta las personas que hablaban mal de él, aún hasta las personas que no creían en él, pero que Jesús iba a dejar en ese momento una marca en la vida de todo aquel que lo llegó a ver en ese lugar. Iba a dejar una marca grande, no solamente en el que iba a producir un milagro, sino porque el milagro que produjo Jesús en ese lugar no fue tanto de sanidad, sino de salvación. ¿Y sabe gracias a quién fue eso? A que 4 personas se dispusieron a entrar donde estaba Jesús predicando, donde Jesús enseñaba la palabra. ¿Habrán más de 4 aquí? Que se pueda disponer a abrir su casa, ir a aquella persona que está necesitando, que necesita un milagro, y llevarlo a los pies de Cristo. ¿Habrá alguien más de 4 aquí, verdad que sí? ¿Eso quiere decir que Dios nos está llamando a todos? No hay excepción de personas. Por eso el discipulado es importante. ¿Por qué discipulamos? Porque hacemos discípulos. Has perdido el control en tu vida. La gente en esta nación se dedica a trabajar 100% y se olvidan de Dios el otro 100%. Sí es cierto, esta nación tiene, aquí fluye leche y miel, como dice su palabra. Pero muchos se olvidan de quién da todo eso. Hay un momento en la vida que la gente se desenfoca y comienza a ver el dinero más que a Dios, el trabajo más que a Dios. Por eso en un momento dado podés llegar a tener muchos bienes y hacerte rico, pero el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Véndelo. Dice la Biblia que Jesús estaba en su casa enseñando, y era tanta la cantidad de personas que ya no cabía nadie, y la entrada estaba con un montón de gente que no podían entrar, maná. Estas personas llevaban a un inválido que estaba ahí, que no podía caminar, y lo llevaban en donde él estaba postrado, y al ver que no podían entrar, decidieron hacer algo, que es algo impresionante, que a veces yo creo que no nos podíamos haber imaginado semejante cosa. Que estos idearon hacer algo y subirse por la casa y abrir un hueco arriba del techo. Digo, lo que ellos habían puesto en su corazón y en su mente era llevar a ese hombre delante de la presencia de Dios. Habrá gente aquí que quiera llevar a hombres y mujeres a la presencia de Dios, a trabajar para eso. Dice la Biblia que estos 4 lo tomaron el lecho, se subieron al techo, abrieron un hoyo. ¡Wow! Abrieron un hoyo arriba del techo. ¿Usted habrá imaginado semejante cosa? Usted vive aquí en una casa, si usted vive en la segunda planta, de repente usted siente que le están abriendo el techo, ¿qué usted piensa? Jesús dice que estaba enseñando la palabra, y adentro de ese lugar no solamente estaba gente que lo seguían por los milagros y los prodigios de lo que él hacía, sino que estaba gente ahí para criticarlo, para encontrarlo en algo, para poder señalarlo de que él estaba mal. Más sin embargo, la Biblia dice que estos hombres amarran al hombre y lo comenzaron a bajar. Cuando abrieron el hueco en el techo, comenzaron a bajar a ese hombre. Jesús en ese momento no se asustó, sino que detuvo el mensaje y dijo, wow. Cuando empezó a ver ese hombre, ¿qué usted hubiera dicho? ¡Hey, me van a arruinar el techo! ¿Qué les pasa? Estoy predicando, ¿qué pasa? Jesús vio la fe de esos 4 hombres. La fe. La fe. Cada vez que usted invita a alguien, cada vez que usted hace algo por otra persona, créalo o no, Jesús dice, wow, qué fe la de él, qué fe la de ella. De esos ando buscando. Y esta gente, imagínense el techo, nada se dice del techo, nomás que abrieron un hoyo, hermano. El techo lo arreglamos después,
pero la vida que venía bajando valía la pena. Dice la Escritura, me voy a ir a la Biblia. Dice la Escritura, Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y a mí me asombra eso. ¿Cómo es posible que vemos en la palabra, oiga bien eso, una persona que no pidió que se le perdonaran sus pecados, pero a Jesús le dio la gana ese día de perdonarle los pecados? Mire qué milagro. Si tú quieres provocar que Dios perdone a alguien, es cuando tú dedicas tu tiempo trayendo a alguien. Es cuando tú dedicas tu tiempo, o pones tu hogar, o pones tu tiempo para llevar la palabra a un grupo de crecimiento, a una célula. Porque va a producir vida en la vida de la gente. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: oiga, tus pecados te son perdonados. ¿Quiénes provocaron que Jesús perdonara los pecados de ese hombre? 4 personas que creyeron. Por eso cuando le decimos a alguien, invite a alguien, usted va a provocar que Jesús perdone los pecados de esa persona. Aun cuando usted no lo conoce, mire, yo no sé si usted tiene amigos, familia. Mire lo que provoca llevar a alguien a los pies de Cristo. Ellos quizás en su mente y en su corazón estaban pensando en la